de Solo para Todos, nosotros somos John Sebastián Presa Acevedo, Ana María Meléndez de Ortega, Sebastián José Ríos, Hernán José Montes Méndez y Claudia Cecilia Celis. Todos pertenecemos al programa de ley, licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés. Y hoy presentaremos estilos de aprendizaje como elemento fundamental para los procesos de enseñanza y aprendizaje en el aula, el cual en su presentación se basa en una capacitación que haremos para exponer los diferentes estilos de aprendizaje y de la manera más resumida para para el entendimiento de cada uno de los que van a ver este video. Comenzando así con el modelo de Felder y Silverman, también conocido como modelo bipolar, y este modelo se caracteriza por tener 5 dimensiones, las cuales son fuentes de información, obtención de la información, organización del proceso de la misma y comprensión de la misma. Y entonces, comenzando utilizan y los por acostumbrarse o no ser tan innovadores, acostumbrarse a lo que ya tienen escrito. Después pasamos a lo visual y lo verbal, lo cual lo visual se refiere a que los estudiantes recuerdan mejor y memorizan mejor lo que ven, mientras lo verbal se caracteriza por lo que escuchan o por lo que leen. Los inductivos y los perdón, los inductivos llegan a conclusión, tienen las conclusiones primeramente para después conseguir expresar la conclusión y obtener principios o generalizaciones, y los deductivos hacen lo contrario, prefieren que les den el inicio de lo que pasó siguientemente para ellos concluir lo que pasó en la situación. Después tenemos lo secuencial o global. Lo secuencial se refiere a que van dando pequeños pasos al aprendizaje que ellos están haciendo, y lo global se van salteando varios pasos que están haciendo para su aprendizaje. Los activos o reflexivos, unos que son los activos, son más abiertos para explicar, exponer y discutir de temas explicados en la clase, y los reflexivos prefieren todo lo contrario, resguardarse ellos mismos y meditar sobre lo que aprendieron. Le paso la palabra a Diana María Meléndez. Cordial saludo, docentes. Yo hablaré sobre el modelo de los hemisferios cerebrales. Este modelo surge ya que el científico Roger Sperry descubre a través de experimentos con ratas de que cada hemisferio de nuestro cerebro puede realizar tareas específicas y controlar la mitad del cuerpo. Esto quiere decir que todos los seres humanos tenemos dos hemisferios cerebrales, el derecho, que es el hemisferio holístico, que más que lógico es intuitivo, y el hemisferio izquierdo, que es el lógico, el analítico, el lineal y el secuencial. Todos necesitamos ambos hemisferios. Este modelo nos sirve para identificar de manera más definida el estilo de aprendizaje de cada estudiante. ¿Para qué? Para que cada estudiante pueda aprender y absorber la información de una manera más fácil, más sencilla. Luego vamos a ver cuál es el uso en el aula. Entonces, es recomendable que nosotros como docentes estimulemos ambos hemisferios, realicemos tareas alternas que estimulen el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho con el fin de identificar cuál es el hemisferio que predomina más en cada individuo. Entonces, para estimular el hemisferio izquierdo es recomendable realizar actividades como escritura, trabajar con números, símbolos, ortografía, realizar lectura y ejercicios de lógica y asociaciones auditivas. Y para estimular el hemisferio derecho, en el aula de clase debemos hacer actividades como canto, juego, pintar, todo lo relacionado a expresiones artísticas, donde hagamos uso de la imaginación, de los sentimientos, de las emociones, y creando un entorno agradable en el aula de clases. Si nosotros como docentes realizamos estas actividades e identificamos plenamente cuál es el hemisferio que predomina en cada uno de nuestros estudiantes, podemos llegar a identificar el estilo de aprendizaje y aplicarlo de tal manera que nuestros estudiantes puedan aprender de una forma muy práctica. Le cedo la palabra a mi compañero Sebastián. Buenas,
yo voy a hablar sobre el método de las inteligencias múltiples de Gardner, el cual principalmente se destaca porque Gardner utilizó por bases empíricas el estudiar con un aula de clase donde varios estudiantes vinieron y demostraron su talento, sus habilidades innatas, las cuales esta está dividida por inteligencia musical, inteligencia corporal cinética, inteligencia existencial, pero la inteligencia existencial en sí está siendo todavía estudiada, se sigue investigando de esta, porque de todas maneras hay muchas cuestiones que se siguen observando de esta misma. En la musical se puede observar que muchos de estos tienen oído para la buena música, aprenden a tocar varios instrumentos. En la corporal sinestésica, perdón, aprenden a que dominan ambos brazos, tienen una mejor coordinación y así sucesivamente. Por favor, pueden pasar la diapositiva. Gracias. También está la inteligencia verbal lingüística, que hacen crucigramas, también aprenden otro idioma de una manera más rápida. En lógico matemático, con los números, también con los números y longitud de algunas palabras. En lo espacial visual se destacan por dibujar entornos y también lugares. Lo interpersonal, que aprenden a trabajar con varios estudiantes, con varios compañeros, y lo motora, que realiza y personifica algunas palabras y el significado de estas. Ahora le doy la palabra a mi compañero Hernán. Un afectuoso saludo para todos. A mí me toca el modelo de los estilos de aprendizaje según el modelo de Kolb. Para David Kolb, examinar las fortalezas y debilidades de los estudiantes, pudo darse cuenta que habían 4 estilos de aprendizaje, como son convergente, divergente, asimilador y acomodador. ¿Qué se entiende por un divergente? Es aquel que busca aplicación práctica de las ideas, o sea, tiene una idea y la trata de llevar a la práctica por su razón de la deducción y la intuición. El divergente, por su parte, es aquel que tiene un alto potencial imaginativo. O sea, se puede imaginar qué puede ir más allá del estilo del aprendizaje. El asimilador es aquel que asimila, como su palabra lo dice, y posee la facultad de crear modelos técnicos. Él es una persona que se va más por el lado de la práctica. Y el acomodador es el más arriesgado de todos los estilos de aprendizaje, porque es el que tiene preferencia por hacer cosas completamente diferentes a las que se les está enseñando. Este tipo de estudiantes son los que tratan de llevar un poco más allá su aprendizaje y son los más arriesgados de todos. Dentro de los estilos de aprendizaje de Kolb, se puede diferenciar que hay 4 estilos que son activos, reflexivos, teóricos y pragmáticos. Este tipo los activos son aquellos que implican en sus asuntos a los demás estudiantes. O sea, que a ellos no les gusta estar en constante movimiento y están en constante aprendizaje, y no son personas que se quedan solamente con lo que se necesita y punto. Ellos van un poco más allá de ese estilo. Los reflexivos son más reflexivos, como su palabra lo dice, consideran las experiencias y las observaciones siguiendo las perspectivas y reúnen muchos análisis con los que ellos puedan retroalimentar su aprendizaje. Los teóricos adaptan todo lo que tiene que ver con la teoría y siguen al pie de la letra todo lo que es teoría, todo lo que es teoría, todo lo que se está diciendo de forma teórica. Y el pragmático o práctico llevan más allá, al contrario al teórico, llevan a la práctica pues, todo lo aprendido. Son un poco menos reacios a estar teorizando todo, sino que todo lo llevan a la práctica. Un ejemplo de este tipo de aprendizaje, se puede decir que a un curso, y nosotros como docentes tenemos que tratar de identificar estos estilos de aprendizaje en nuestros estudiantes.
Por decir, ustedes con un tema tenemos la naturaleza. Los activos son personas que participan y evalúan a los demás y quieren que todo el mundo aprenda igual que ellos. Quieren que todo el mundo tenga un estilo de aprendizaje igual que ellos. Los reflexivos, por su parte, dicen, la naturaleza, pues, sí, tiene árboles, frutas, animales, ríos, montañas, y ahí quedan. Los teóricos simplemente se limitan a decir que la naturaleza está llena de lo que la teoría le dice, y el de las prácticas lleva un poco más allá ese estilo de aprendizaje. Entonces, nosotros como docentes tenemos que tratar de identificar cuáles son ese tipo de estos estilos de estudiantes con los que nos encontramos dentro del aula. Y de ahí tenemos que aplicar nuestro tipo de enseñanza para poder tener una simbiosis entre lo que es la enseñanza y el aprendizaje. Le cedo la palabra a mi compañera Claudia. Gracias, buenas tardes. Bueno, soy Claudia Celis y yo voy a hablarles sobre el modelo de cuadrantes cerebrales de Hern. Primero que todo vamos a recordar sus características, ¿no? Principalmente porque el propósito de este modelo es estudiar cómo el estudiante opera, piensa, crea, aprende y cómo convive en el mundo, ¿sí? Este modelo ubica características del estudiante dependiendo de 4 cuadrantes que están ubicados en los 2 hemisferios del cerebro. Este modelo básicamente la idea es combinar el modelo de hemisferio izquierdo y derecho de Rogers-Perry con el modelo de cerebro cortical y límbico de Paul MacLean. Según la característica de personalidad del estudiante, se ubicarían, pues, como lo podemos ver en el diagrama, en el hemisferio izquierdo tenemos el cortical izquierdo, que es el experto, ¿sí? En el límbico izquierdo tenemos el organizador y en el hemisferio derecho tenemos en el límbico el comunicador y en el cortical el estratega. Básicamente estos modelos sirven para tener en cuenta cómo podemos nosotros estructurar las estrategias para poder dictar las clases. Ahora, en este modelo no solamente es importante cómo procesa la información el estudiante, sino que también se tiene en cuenta cómo el docente, medido bajo este modelo, imparte sus clases y cómo hacer para que el docente reconozca estas características en el estudiante y digamos que adapte también sus características y logre estructurar una clase. Ahora, desde el punto de vista de cómo podemos aplicar esto en el aula, vamos a hablar de los estudiantes característicos del hemisferio izquierdo, que son el límbico y el cortical. Los dos son estudiantes que, primero que todo, son estudiantes que no les gusta la camaradería con el docente, ¿sí? Les gusta que la instrucción sea muy concisa. Es muy bueno escribir en el tablero la información, como los objetivos y las instrucciones de la clase. Además de eso, son muy buenos en el uso de libros, esquemas, tablas, donde la información y los hechos se le presenten de manera muy concisa. Estos estudiantes es importante incentivarlos a la participación de actividades grupales, pues les cuesta trabajo, ¿sí? En el cortical es importante hacerlo para estimular que su solidaridad, su empatía, porque carecen de ella. Mientras que en el límbico es más que todo para reforzar su seguridad en sí mismo, ¿sí? Ahora, las características de estos estudiantes aparentemente son iguales, pero en el trabajo en grupo, por ejemplo, el cortical es muy bueno, digamos que para la organización y de pronto la dirección del trabajo, ¿sí? Mientras que el límbico podría recibir el trabajo de ser el que recopile la información sin tener una participación muy activa dentro del grupo, como hablar en público y esto. Ahora, aquellos estudiantes que están en el hemisferio derecho, tenemos las siguientes características. Son estudiantes que necesitan sentirse cerca del profesor. Por tal motivo, la camaradería es muy importante. Preguntarles cómo se siente, cómo amanecieron, etc. Eso genera un vínculo con el docente que para ellos es muy importante. Es muy bueno contextualizar en los trabajos con de pronto información
humanista que genere ese sentimiento de empatía en ellos y a su vez, entonces si lo sienten, tendrán más agrado de la clase. Es también importante, como con todos los estudiantes, que los objetivos y las instrucciones estén colocadas en la agenda, en el tablero, pero con estos estudiantes es importante enfatizar en las instrucciones, recalcar y quedar claro si han entendido qué es lo que se va a hacer. ¿Sí? Son estudiantes muy buenos en hacer actividades de tipo lúdico, ¿sí? Obras de teatro, pintura, salidas de campo, etcétera, etcétera. Sí, también es muy importante con ellos el trabajo en grupo. Son muy buenos en trabajo en grupo, eh, pero hay que ayudarlos mucho en la organización, en la estructura, porque son estudiantes que por tener estas habilidades de ser más extrovertidos tienden a perder el tiempo o distraerse. En el caso particular del límbico, puede ser un excelente expositor del grupo. O sea, si hay una participación de una exposición, él es el ideal de pronto para que hable, ¿sí? Y exponga. En el caso del cortical es muy importante también que si se le da la palabra para que él haga la exposición, hay que darle unos parámetros muy cerrados para evitar que él se vaya a perder y se vaya ahí, como dice uno, por las nubes y se le olvide la temática o el objetivo de la exposición. Bueno, queridos profesores, con esto damos por finalizado nuestra capacitación en los estilos de aprendizajes. Esperemos que esto haya sido de su agrado y que sea muy útil para su trabajo el día a día. Muchas gracias a todos por su atención.